Hola, les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Strange Fruit. Como lo habíamos dicho, hoy tendremos la última entrega de esta serie de programas que hemos dedicado a hacer una relectura desde lo jurídico y de la teoría del derecho a las obras de Harry Potter. Y hoy nos ocuparemos del concepto de poder en Harry Potter. Antes de iniciar les quiero contar que en la próxima entrega haremos un análisis acerca de la película El Diablo Viste a la Moda. Dándoles la bienvenida, tenemos que empezar diciendo que a lo largo de toda la obra de J.K. Rowling, a lo largo de todos los libros de Harry Potter, además de las precuelas que ya muchos han tenido la oportunidad de ver o de leer, que son la saga de Animales Fantásticos y Animales Fantásticos los Crímenes de Grindelwald, se encuentra una vena platónica en cuanto al desarrollo de la idea de política. Y el desarrollo de esta idea platónica de política se refiere de manera directa a que los más capacitados para ejercer el poder son los que nunca han aspirado a él. Lord Acton nos dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, existe un antídoto para que el poder no corrompa, y es precisamente verificar una serie de condiciones que de alguna manera nos garanticen que las personas que ostenten el poder no usen el poder para sus propios intereses o no usen el poder para imponer el terror, e incluso para neutralizar el peligro de quien ostenta el poder no busque de todas las formas posibles e imposibles mantenerse en el poder, que es una de las características específicas de la manera como el concepto de poder se desarrolla en la obra de Harry Potter. Ahora bien, cuando hablamos al inicio de que los más capacitados para ejercer el poder son los que nunca han aspirado a él, no queremos decir que el poder sea ostentado por personas que siempre han estado ajenos al interés de lo público. A lo que nos referimos es que la persona idónea y capacitada para ejercer el poder debe ser aquella persona que cuente con una serie de virtudes que hagan que no encuentre en el poder un fin, sino un medio a través del cual pueda no solamente servir, sino que adicionalmente pueda transformar de manera positiva a la sociedad. Es de ahí que nos encontramos que precisamente en Harry Potter hay un desarrollo platónico de la idea de poder. Y esto tiene que ver también con un concepto que en el mundo griego era la realidad del día a día, que era la isonomia, y que hace referencia a que todos los miembros de una sociedad tienen las mismas calidades y tienen las mismas competencias para el ejercicio del poder. Ahora bien, cuando decimos que hay una vena platónica, esa vena platónica que se encuentra en Harry Potter se desarrolla a partir de la figura de Albus Dumbledore, quien será el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y que a lo largo de toda la saga de Harry Potter va a tener un papel preponderante en la medida en que va a conducir a Harry no solamente al conocimiento de la verdad, de su realidad, sino que también va a buscar explotar en Harry y crear en Harry una disposición natural hacia las virtudes cardinales que son las que finalmente determinan un buen líder, que son la prudencia, el valor, la templanza y la justicia. Platón nos hablaba del concepto de rey filósofo, o de político filósofo, o de gobernante filósofo. Es decir, que solo aquellas personas que no solamente en carácter formal, sino en carácter de virtud, entienden el concepto, entienden el fin y entienden la utilidad del poder. Y en este orden de ideas, Albus Dumbledore nos ha dejado ver
que es preeminentemente un ser político, que es una persona que comprende cuál es su lugar dentro del mundo mágico y que por tanto busca ante todo ser una persona virtuosa, busca ejercer esas 4 virtudes cardenales que ya habíamos señalado: la prudencia, el valor, la templanza y la justicia. Existe un punto de encuentro entre Platón y entre Dumbledore, y es que al igual que Dumbledore, Platón ha forjado su carácter y Platón ha forjado su concepción de lo político dentro de la situación de conflicto. De la misma manera en que Dumbledore, en la narración de J.K. Rowling, y no concretamente en Harry Potter, sino en las precuelas, esto es, en la obra de Animales Fantásticos y Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald, Dumbledore ha estado presente durante el auge y el ocaso de su gran amigo de la infancia, Grindelwald, Heller Grindelwald, que es un mago oscuro. Entonces, dentro de esa guerra, más las guerras que también ha tenido que sufrir el mundo mogol, es decir, el mundo de los no magos, y lo que fue en su momento el ascenso y el decaimiento de Lord Voldemort, dentro de ese conflicto él ha forjado su carácter político. La obra de Platón y la teoría política de Platón se desarrolla en el marco de las guerras del Peloponeso, que eran las guerras entre Esparta y Atenas, las guerras de las dos grandes polis griegas, que eran Atenas y que era precisamente el proyecto de esta otra polis griega, que era la ciudad-estado de Esparta, en donde sus programas o sus visiones de sociedad eran diferentes. Entonces, en ese conflicto se da la obra de Platón. En los conflictos del mundo mágico, el ascenso de Grindelwald y el ascenso y decaimiento de Voldemort, es que se forja el carácter de lo político en Dumbledore. Pero adicionalmente, tanto Platón como Dumbledore en algún momento de sus vidas se sintieron medianamente seducidos por el acceso al poder, por el ejercicio del poder, por rodearse y por entrar a la dinámica de las personas poderosas. Pero en un momento determinado, ellos reconocen que su concepción del poder hace que no deban aspirar al poder, porque esa aspiración al poder es lo que efectivamente hace que las personas se vuelvan autoritarias, que se vuelvan crueles y que busquen mantener su poder a costa de quien sea y de lo que sea. En ese orden de ideas, tanto Platón como Dumbledore entonces parten del conocimiento de sí mismos y de comprender que el poder, así como puede ser un elemento de servicio a sus respectivas comunidades, puede ser también el objeto de su perdición. Platón funda la academia como una manera de que a través de la educación pueda garantizar que haya cada vez más y más y más personas capacitadas en el desarrollo de ese concepto griego de la isonomía, y es que todos tengan las mismas capacidades para gobernar, pero adicional que cada vez más y más y más y más personas puedan ser lo suficientemente virtuosas para el ejercicio de poder. Y es lo mismo que va a hacer Albus Dumbledore en el mundo de J.K. Rowling, y es que él, una vez se da el ocaso de Grindelwald, decide que va a hacer en Hogwarts, que va a hacer a través de la educación, como él motive esos cambios políticos y sociales en el mundo mágico. Ahora bien, en su momento, en la obra de Harry Potter, al igual que fue en la vida de Platón, ambos van a tener sus respectivos discípulos que van a ejercer el poder. Y en el caso precisamente de Albus Dumbledore, va a ser Lord Voldemort, Tom Riddle. Entonces, en un momento determinado, Albus Dumbledore se va a dar golpes de pecho y va a decir: mire, desde el primer momento yo reconocí que en Voldemort había un potencial, pero había un potencial que lo podía ser susceptible de ser extremadamente bueno o extremadamente cruel. Y en ese orden de ideas, lo que él buscó fue, a través del proyecto educativo de Hogwarts, de alguna manera contrarrestar esa
disposición natural, si se quisiera decirlo, esencial, que había en Tom Riddle hacia el ejercicio del poder indiscriminado y el ejercicio del poder desmedido. En el caso de Platón, también él va a tener su discípulo muy querido, pero que va a terminar siendo una persona de un grado de crueldad y de un grado de ejercicio desmedido y desbordado y no virtuoso de la política, que va a ser Critias. Entonces, cuando uno encuentra estos puntos de encuentro, es cuando uno se da cuenta que la concepción política en Harry Potter es una adaptación, es una relectura, algo como lo que nosotros estamos haciendo. Es una relectura del concepto platónico respecto del poder, y es lo que ha hecho J.K. Rowling en Harry Potter. Mire, Platón está presente en el 90% de las sagas que han cobrado gran auge en nuestro mundo. O sea, usted encuentra el concepto y el desarrollo de las ideas platónicas en Harry Potter, usted lo encuentra en los Juegos del Hambre, usted lo encuentra en Divergente, Insurgente y Leal. Es decir, usted lo va a encontrar en un sinfín de películas y de obras literarias. Ahora bien, para ir cerrando este tema, tenemos que recordar que la virtud del sano ejercicio del poder no solamente se mide en tiempos de paz, sino se mide también en tiempos de guerra. Y el buen político no solo es buen político para sus amigos, sino también tendrá que serlo para sus enemigos. Y aquí es donde nos volvemos a encontrar con otro punto de encuentro que entre Platón y Harry Potter, y es el mito del anillo de Giges, que aparece en la obra de la República. Y es que un hombre durante un terremoto encuentra un anillo que le da la capacidad de hacerse invisible y debe tomar las decisiones respecto de si actúa de una manera virtuosa a pesar de no ser visto, o si aún teniendo la capacidad de no ser visto es capaz de ser virtuoso. Y es en ese orden de ideas que nosotros vamos a encontrar el encuentro con la capa de invisibilidad. Y si hacemos un recorrido, un barrido por toda la obra de Harry Potter, Harry, salvo una o dos circunstancias menores, más de tipo pilatuna o travesura, más allá, la capa de invisibilidad nunca ha sido utilizada por Harry Potter para su propio interés, sino siempre en procura del bien mayor, y es el bien común. En ese orden de ideas es que encontramos este último punto de encuentro que he querido traer para ustedes el día de hoy, en un análisis muy dinámico, en un análisis breve. Esto puede darnos para 10 programas más solo el concepto político en Harry Potter, pero hoy simplemente he querido citar estos puntos de referencia. Recuerden ustedes que aquellos personajes que dentro de la saga de Harry Potter han sido terriblemente odiados, como son Voldemort, como es Umbridge y los ministros de magia que han pasado a lo largo de la saga, no solamente los ha hecho odiados el hecho de detentar el poder de una manera mezquina, sino también la necesidad y la obligación que sienten de mantener el poder a toda costa, incluso de poner en riesgo el mundo mágico, cuando por mantener el poder niegan el resurgimiento, niegan la vuelta del señor tenebroso Lord Voldemort. Les quiero agradecer por su sintonía, les quiero agradecer por escucharnos y por descargar estos programas. Les quiero agradecer igualmente por la paciencia. Les pido de antemano que disculpen las falencias a nivel técnico. Es un ejercicio que se está realizando, es un ejercicio que están haciendo, pero ante todo es un ejercicio de reflexión y un espacio de reflexión para todos y cada uno de ustedes. Me despido sin antes invitarlos para que el próximo lunes nos encontremos para hablar del Diablo Viste a la Moda.